Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y UPADI les da la bienvenida a la charla de esta tarde, cómo industrializar sus proyectos de vivienda de forma más rentable, a cargo del panelista, el ingeniero Carlos Barrera. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Juan Carlos Rodríguez, director de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, quien presentará a nuestro panelista. Adelante, don Juan Carlos. Gracias, Carol. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Primero que todo, agradecer al ingeniero Barrera por el esfuerzo y la colaboración de participar en este webinar. Don Carlos nos acompaña desde Colombia y él trabaja para la empresa Forza, que es una empresa colombiana que nace a mediados de los años 90, que ofrece soluciones integrales para la construcción con formaletas y diferentes sistemas de encofrados, lo que son cibras, moldajes, formaletas. Son altamente versátiles, adaptables y que permiten desarrollar proyectos de construcción de vivienda, hoteles, cárceles e infraestructura. Este tipo de sistemas constructivos permiten minimizar tiempos y costos de obra gracias a su asesoría y soporte técnico. Además, esta empresa cuenta con bastante soporte y respaldo, dado su experiencia, además de la constante innovación y calidad. Don Jorge, él es jefe de soporte técnico comercial de la empresa Forza, es ingeniero civil, máster en administración en Business Administration, con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción. Él es asesor y consultor, ha sido asesor y consultor en diferentes proyectos de construcción con sistemas industrializados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Tiene seguimiento de más de 1000 obras ejecutadas con sistema industrializado, visitadas y diagnosticadas en toda Latinoamérica, y más de 500 horas de participación como expositor en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Entonces aprovechamos para darle la bienvenida a don Carlos y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Claro, ingeniero Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Costa Rica, de Ingenieros Civiles de Costa Rica, por darnos esta oportunidad. Como bien lo decía el ingeniero Juan Carlos, nosotros somos Forza, una empresa colombiana dedicada al diseño, a la fabricación y al suministro de encofrados manoportables para la construcción industrializada. Y de eso quiero venirles a hablar en este breve espacio. Tengo una presentación preparada para ustedes donde vamos a hablar de algunas generalidades de nuestros sistemas de encofrados que son operados y aplicados en una gran cantidad de países. Hacemos presencia en todo Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Tenemos equipos en África, tenemos equipos en los Estados Unidos, en Asia, en Arabia Saudita, y de eso quiero hablarles. Entonces, muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta sesión. Voy a compartir pantalla, ahí me confirma si ya la estamos viendo, para iniciar en materia con la temática. Sí, ingeniero, Sí, me señor. confirma si ya estamos. ¿Sí? Sí, la podemos ver. Bueno, nuestra presentación de hoy se llama ¿Cómo industrializar los proyectos de vivienda de forma más rentable? Para eso empezamos ya a meternos en el tema de lo que es la industrialización. Industrialización como ese concepto que nos permite fabricar, en este caso nuestro, construir de una forma más rápida, de una forma más controlada, de una forma más exacta y obviamente buscando ser más rentables, mantener nuestras constructoras competitivas completamente y obviamente ser mucho más rentables, más eficientes, más exactos y con acabados, en el caso nuestro de la construcción, más controlados, estandarizando cantidades de mano de obra, estandarizando cantidades y de materiales. Esto es lo que queremos. La verdad, esto inicia hace mucho tiempo. Quiero hablarles algo de historia antes de pasar ya más a fondo. La primera patente que conocemos de este tipo de sistemas la tiene Thomas Alva Edison por allá a principios del siglo pasado. Él buscó
lograr los vaciados monolíticos de algún proyecto de vivienda, buscando, eso sí, toda la preparación en ese ciclo constructivo, desde la preparación del concreto y logrando, obviamente, una cadena productiva continua. Final de cuentas, lo terminó logrando y aproximadamente a eso es lo que queremos apuntarle, ¿no? Buscar industrializar nuestros proyectos de construcción. Si hablamos de industrialización, lo que queremos buscar y el objetivo al cual queremos llegar, lo podemos ver desde 3 puntos de vista: desde la obra, desde la planeación, desde los costos, donde a lo que queremos llegar es tener una velocidad, desde el punto de vista de obra, una velocidad constante en la construcción. Esto nos lo dará nuestra cantidad de encofrado, nuestra cantidad de equipos como tal. Si tenemos el encofrado para un apartamento, la idea es lograr el vaciado diario de ese apartamento, y asimismo en una semana lograr 5 o 6 vaciados, asimismo en un mes lograr 20, 24 vaciados y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Esto nos ayudará a tener una velocidad constante. Igualmente, el encofrado se vuelve como esa herramienta que nos permite ir marcando los tiempos en la ejecución de nuestra construcción en cada una de las etapas. Con el encofrado materializamos la estructura en concreto. Sin embargo, ese mismo encofrado a las etapas previas le está exigiendo que vayamos adelantándolas. Me refiero a todo lo que es cimentaciones, movimientos de tierra, urbanismo, y a las etapas posteriores de acabados, enchapes, pinturas, montajes de carpinterías, le va abriendo el frente de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de obra, ese encofrado nos permite tener esa exactitud en los tiempos de construcción. Igualmente, si los operamos bien, si los controlamos, si seguimos las modulaciones, si logramos buenos alineamientos en los armados, buenos niveles, seguramente vamos a lograr muy buenos controles de obra, lograremos muy buenos acabados, los acabados correctos, y minimizaremos las etapas de correcciones. Desde el punto de vista de la planeación, al tener esa exactitud en los tiempos, pues obviamente lograremos una buena coordinación de las actividades y seguramente traerá consigo una facilidad para planear financieramente, que se verá reflejada en los costos, cumpliendo con los presupuestos, estandarizando materiales y controlando los materiales, estandarizando las manos de obras, que es mucho más complejo. Al final de cuentas, los materiales los medimos, los controlamos, las manos de obras, el recurso humano, lo logramos controlar siempre y cuando cada operario tenga su labor muy clara, muy definida, su alcance diario muy bien establecido, y eso es lo que nos permite trabajar con este tipo de encofrados, o con este tipo de sistemas donde la herramienta principal es el encofrado. Y de eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que queremos al final de cuentas con el encofrado? Lograr que se vuelva la herramienta de la ejecución de nuestras estructuras, buscando que nuestras obras, que nuestros proyectos de construcción sean muy limpios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una racionalización de los recursos, tanto de las manos de obras como de las materias primas, y eso hará que se dinamice nuestro sector de la construcción, donde lograremos un gana-gana tanto para el desarrollador o inversionista, para nosotros como constructores que materializamos y ejecutamos las obras, y para el cliente final al cual se le va a entregar lo que se le ofreció en el tiempo establecido, y de pronto con algunos plus en cuanto a acabados, o en cuanto a áreas, o en cuanto a amenidades como zonas comunes o piscinas, ¿no? Entonces, en esta imagen ya entramos un poco más en materia y vamos viendo cómo mostramos una edificación que seguramente llegará hasta el 10º piso. En la imagen estamos a un 5º piso, y cómo el encofrado materializa la estructura en concreto de un apartamento que hace parte de una torre de 8 apartamentos por piso y seguramente de 10 pisos. Y con este encofrado, operándolo a diario, logramos ese vaciado diario y ese desencofrado diario de un apartamento, logrando
en 8 días un piso como tal. Y seguramente en 80 días hábiles, al tener 10 pisos, pues la estructura en concreto de esta edificación, estaríamos hablando de aproximadamente en 4 meses lograr la estructura en concreto, teniendo en cuenta que si tenemos unos buenos controles en la operación, lograremos muy buenos acabados, muy buenos niveles, muy buenas dimensiones en los vanos de ventanas, de puertas, en los plomos, en los alineamientos, en las escuadras, y eso es lo que buscamos con este tipo de herramientas que diseñamos y fabricamos a la medida del diseño arquitectónico, de acuerdo al requerimiento del mercado, seguramente de acuerdo al requerimiento del constructor. Al final de cuentas, con el encofrado logramos la eficiencia, que no es otra cosa que lograr un mismo objetivo con menores recursos. ¿Y por qué lo logramos? Porque el encofrado nos permite reconocer los procesos, nos permite definirlos muy bien, teniendo muy claro quién va a ser encargado y quién va a tener cada una de las funciones muy claras en los tiempos muy especificados, y obviamente esto nos generará un control de costos que logrará que nuestros proyectos sean altamente productivos, con un muy buen control y con muy buenos ahorros. Aquí vemos cómo ese sistema nuestro lo catalogamos como un sistema industrializado. En el caso nuestro, fabricamos nuestros equipos premium que son en aluminio, y esto hará obviamente que los sistemas, que el encofrado sea mucho más versátil, logrando una velocidad de construcción, logrando muchos beneficios, menor cantidad de piezas. Pensamos en equipos muy estandarizados, pensamos en equipos que sean muy fáciles de interpretar para que la mano de obra se logre especializar, pero en el proyecto sin necesidad de tener mucha mano de obra especializada, logrando que los acabados tengan pocos reprocesos y obviamente logrando llegar a concebir los detalles arquitectónicos que requeramos en nuestro proyecto. Aquí vemos cómo la principal ventaja de nuestro sistema es ejecutar estas estructuras en unos tiempos muy rápidos. Aquí tengo este ejemplo que lo saqué de alguna tesis de grado que me compartieron en Bogotá alguna vez, donde se ejecutaba inicialmente una constructora, ejecutaba inicialmente unas torres de 8 pisos con 6 apartamentos por piso, que son los que vemos en la imagen. Inicialmente ellos lograron hacer 2 torres con sistemas tradicionales. Estamos hablando de apartamentos de 60 metros cuadrados, una planta constructiva 60 por 6 apartamentos por piso, seguramente 360 más punto fijo, 400 metros cuadrados de área. En un inicio, estas torres de 8 pisos, ellos se demoraban haciéndolos con sistemas tradicionales, me refiero a pórticos, a marcos, a sistemas de columnas, vigas de amarre y losas, se demoraban alrededor de 1 año y medio, iniciando en marzo y terminando en julio del siguiente año. ¿De acuerdo? Ellos lograron hacer 2 torres con estos sistemas tradicionales. Luego, al comparar con otras constructoras que ya operaban los sistemas industrializados de muros y losas vaciados en sitios con encofrados manoportables, decidieron adquirir el encofrado para un apartamento, haciéndole obviamente un cambio al diseño estructural, ¿no? Porque pasamos de trabajar con diseños estructurales de pórticos y columnas a sistemas estructurales de muros y losas vaciados en sitio, ¿no? Donde la ductibilidad es mucho más limitada. Siendo así, lograron el vaciado diario de un apartamento, y como lo vemos en la imagen, la cimentación, en los cronogramas que mostramos, la cimentación, al ser la misma área, el mismo terreno, se demoraba lo mismo. Previamente, cuando lograron sus 2 primeras torres en sistemas tradicionales, todo lo que era portante, columnas, vigas, losas, se demoraban ejecutándolo 4 meses y 3 semanas aproximadamente. Cuando pasaron a hacerlo con sistemas industrializados, logrando el vaciado diario de un apartamento, en 2 meses y 1 semana lograron la estructura en concreto.
Cuando lo hacían en sistemas tradicionales, todo lo que eran muros divisorios en mampostería se demoraban aproximadamente 5 meses. Al ser sistemas monolíticos, donde los muros divisorios a su vez son portantes también, obviamente la cantidad de labores de mampostería se minimiza. Seguramente algunos buitrones, el chup de cocina, algunos bajantes, esas labores se minimizaban alrededor de 2 meses, y labores de acabados y de pañetes para llegar a tener la misma textura en la superficie de los muros y las losas que se logran con este tipo de sistemas al tener buenas prácticas, disminuía considerablemente. Antes, para llegar a recubrir o empañetar los muros en mampostería divisorios, se demoraban alrededor de 4 meses, 5 meses. Al tener el equipo en buen estado, con buenos acabados, logrando buenos plomos, buenos ajustes, pues obviamente lo mínimo que tocaba hacerle era rellenos a estas paredes, a estos muros, lo lograban en 2 meses. Entonces miren que en realidad la verdadera ventaja del sistema está en la reducción de tiempos, logrando estructuras de muy buena calidad, con muy buenos acabados, y obviamente facilitando el control, y obviamente teniendo unos ahorros considerables en costos administrativos. Entonces miren cómo empezamos a ver ya un poco más el tema del encofrado como tal, y haciendo en esta imagen énfasis a esos actores principales que hacen parte verdaderamente del sistema. Obviamente lo que vamos a lograr con nuestros encofrados son estas estructuras en concreto, estructuras sismorresistentes, siempre siguiendo al pie de la letra los diseños estructurales acorde a las normativas de cada país, de cada mercado, ¿no? Donde hará su actuación principal el concreto como materia prima principal, con el acero de refuerzo, ¿no? Aparecerá la formaleta o el encofrado como esa herramienta para darle geometría y respetar esos diseños estructurales coherentes con los diseños arquitectónicos, y aparecerá la mano de obra como ese actor principal que hará uso del encofrado, que lo mantendrá en buen estado, y que haciendo uso de buenas prácticas constructivas logrará la durabilidad del equipo y los armados siguiendo los diseños para lograr estructuras de la mejor calidad. Aprovecho la imagen también para mostrar los sistemas complementarios, porque cuando ya empezamos a trabajar en alturas, edificaciones de más de 2 pisos, pues empiezan también a ser parte de este juego de los sistemas industrializados, el tema de los sistemas de seguridad. En este caso ya vemos los sistemas de seguridad con pasarelas, plataformas y guardacuerpos que permiten minimizar los riesgos y permiten que el sistema obviamente se facilite sus montajes, sobre todo en las fachadas, que es donde más el operario estará expuesto, y que sin embargo nos ayudará a mejorar la productividad, porque le permite que el operario de fachada tenga algo de confianza y trabaje más seguro. Entonces, vieron que veíamos que el concreto era fundamental, que el acero era fundamental. Hace su actuación el encofrado, que es de lo que nosotros como proveedores de encofrados nos encargamos, y hace también la actuación la mano de obra. Voy a hacer énfasis en esos 2 temas finales, en el encofrado y en la mano de obra. El encofrado, aprovecho esta imagen, está compuesto por piezas de aluminio. Obviamente le darán la geometría, le darán la forma a ese diseño arquitectónico. Esas piezas las catalogamos en varias familias. Habrán piezas o paneles o módulos para el armado de los muros, los cuales llamamos formaletas o FM, formaletas de muro. Un muro se encofrará a 2 caras. Aparecerán las formaletas de losa, losas que se encofran a una sola cara. Aparece la pieza a la cual llamamos unión murolosa, que es esa pieza que nos permite hacer el vaciado monolítico. Es esa pieza que nos permite armar los muros y conectar la losa con esos muros. Y es una pieza que adicionalmente es muy importante para poder
para poder configurar la altura libre. De acuerdo al diseño arquitectónico, tendremos una altura libre específica y obviamente con esta pieza ajustaremos o llegaremos a esa altura libre. Tendremos un panel de muro estándar, seguramente una formaleta de muro estándar, y para llegar a esa altura libre la ajustaremos con la dimensión que tiene esa unión muro-losa. Unión muro-losa que de por sí es muy importante, dado que esa pieza de unión muro-losa nos permite hacer el vaciado monolítico que tiene la ventaja de garantizar el armado del encofrado como tal. ¿Por qué lo digo? Porque al armar la unión muro-losa, arriostramos los muros, los aseguramos, los rigidizamos. Y si tenemos buenos niveles en losa, si tenemos buenos trazos, obviamente garantizando los alineamientos y las medidas, pues seguramente con un buen armado del encofrado, asegurándonos con el armado de la losa, con ayuda de estas piezas que llamamos unión muro-losa, lograremos muy buenos armados, colocaremos el concreto y lograremos estructuras de muy buena calidad. Aparecen también piezas complementarias de aluminio, como son los tapamuros. Entonces, para garantizar las medidas de las ventanas, tendremos tapamuros, 4 tapamuros para ventanas, 3 tapamuros para puertas. En el caso de las puertas, 2 verticales, 1 horizontal. En el caso de las ventanas, 4 tapamuros, 2 horizontales, 2 verticales. Con eso garantizaremos las medidas, con eso evitaremos las actas de vanos que en sistemas tradicionales hacíamos ya en etapas de acabados. Y con buen uso del encofrado, obviamente garantizaremos la calidad de nuestras estructuras. Aparecen también nuestras piezas, de acero, nuestros componentes de acero. Aquí es importante tener en cuenta algo. Cuando una pieza de aluminio está suelta, la llamamos formaleta o la llamamos panel o la llamamos un módulo. Cuando ya la unimos con varias piezas, pasará a llamarse un encofrado como tal. El equipo será un encofrado como tal. Pero para poder convertir esas piezas sueltas en encofrado, necesitamos el uso de accesorios de sujeción. Accesorios que nos van a unir las piezas entre sí, garantizando obviamente ajustes, garantizando medidas. Aquí vemos los pasadores, las cuñas, vemos las corbatas, llamamos corbatas a esos tirantes, a esos tensores que nos ayudan a garantizar los espesores de nuestros elementos estructurales, de nuestros muros, de nuestras columnas, si es que tenemos columnas en nuestros diseños, obviamente cumpliendo con el diseño estructural. También aparecen como estos dispositivos de acero, algunos elementos como los tensores de muro, los tensores de vano. Aquí vemos un tensor de vano para garantizar medidas, para ayudar a fijar el encofrado, a fijar la cimbra, a arriostrar el molde, garantizando dimensiones. Aparecen los sistemas de alineación. Aquí vemos un portaalineador para ayudar a mantener los alineamientos. Tenemos también las herramientas que nos ayudan a desencofrar, a recuperar la corbata, en este caso, que es recuperable. La recuperamos con un sacacorbatas, el sacapanel para retirar las piezas sin malograrlas y obviamente aportando para lograr esa durabilidad esperada para los equipos. Herramientas clásicas como el patecabla o la barreta niveladora y este tipo de herramientas que vienen con los encofrados y obviamente hacen parte del equipo o del juego de encofrados. Los sistemas de seguridad, que ya habíamos hablado algo de ellos. Aquí en este caso, países como Estados Unidos, como Brasil, donde el tema de seguridad es muy exigente, nos ha permitido diseñar estas soluciones complementarias que nos garantizan la operatividad en altura, que nos garantizan minimizar los riesgos de caídas y que obviamente nos generan mayor productividad, ¿no? Para ello, los equipos de encofrados también incluirán seguramente sus sistemas de pasarelas que insertamos sobre los muros vaciados de los pisos inferiores
haciendo uso de los pasos de corbata que nos muestran la modulación. Aparecen también las plataformas normalizadas, acordes a las normas, plataformas que nos sirven de plataformas de trabajo para poder movilizar a nuestros operarios en las fachadas, garantizando los movimientos de las piezas de fachada, los guardacuerpos también, que nos van a permitir formar ese corral perimetral seguro y asimismo garantizar una buena operatividad. Aquí vemos un corte de lo que es un encofrado como tal. Les decía, un muro se encofrará a dos caras, una losa se encofrará a una sola cara. Vemos también aquí nuestra pieza unión muro-losa, que es la que nos permite definir la altura libre o acomodarnos a esa configuración en altura libre. Los muros se encofran a dos caras. Vemos los tirantes o las corbatas, que son las que garantizan los espesores. En este caso seremos muy exactos con los volúmenes de concreto a colocar, porque la corbata garantiza el espesor, teniendo mucho control en los desperdicios de concreto. Vemos cómo en fachada podemos manejar un panel estándar de la misma altura del panel interno y llegar a lograr ese borde de la losa, a materializar el borde de la losa con una pieza que llamamos cap o complemento, que su dimensión será igual al espesor de la losa, acorde al diseño estructural y a la altura de nuestra unión muro-losa, con la cual definimos nuestra altura libre o seguimos la consideración de altura libre que nuestro diseño arquitectónico requiera. Entonces, ¿qué le recibimos a un constructor cuando decide construir sus proyectos con este tipo de sistemas? Lo primero que hacemos es recibirle unos planos, obviamente planos as-built, ojalá ya haciendo uso de las metodologías tipo BIM, donde tenemos las últimas versiones trabajadas en una misma plataforma a la par con todos los diseños, estructural, hidráulico, eléctrico, sanitario, para no tener errores. Nosotros lo que hacemos en nuestra planta es obviamente depurar los archivos. ¿A qué llamamos depurar esos archivos? Dejar solo lo que requerimos en concreto para así mismo proceder a hacer unos levantamientos, a utilizar el Navisworks o seguramente el AutoCAD 3D para poder definir sobre todo en detalles muy especiales esas piezas que debemos fabricar para lograr esas geometrías de cada uno de los diseños arquitectónicos. Procederemos a hacer la modulación del proyecto, que no son otra cosa que los planos de armado de los encofrados. Entonces, suministramos los planos de armado de los muros, los planos de armado de las losas, los planos de armado de los sistemas de seguridad, planos que deben ser muy legibles, muy fáciles de entender, muy didácticos, para que obviamente los armadores de encofrado, nuestros operarios en la obra, los interpreten y sepan dónde va cada pieza y obviamente garanticen los armados acorde a los diseños. Seguramente si hay unas piezas o unos detalles muy especiales, como algunos rebordes o cubiertas inclinadas o las mismas escaleras que son estructuras un poco complejas, pues seguramente requeriremos también de modulaciones tridimensionales para poder interpretar las piezas de esos armados e internamente en Forza, en nuestra casa matriz, para poder fabricar cada una de esas piezas. Cada una de las piezas tendrá un plano de producción, porque obviamente lo ideal o lo que buscamos es que estos equipos sean milimétricos y cada uno de esos paneles, cada una de esas formaletas debe tener muy bien definidas las dimensiones, las perforaciones, para que los accesorios de sujeción ajusten muy bien y para garantizar la medida exacta de nuestra estructura acorde a nuestros diseños. Aquí aprovecho para mostrarles un video de una herramienta que nosotros como Forza hemos desarrollado in-house en nuestra casa y que nos ayuda a modular. En este caso estamos modulando una casa, el encofrado de una casa de un solo piso, sin losa, pero sí con unos muros laterales. En Colombia los llamamos culatas, muros de cubierta laterales,
Y aquí estamos viendo cómo ese plano arquitectónico desnudo, solo lo que vamos a hacer de estructura, lo accedemos a nuestro aplicativo y él nos ayuda a modular. Aquí vemos cómo se modula el encofrado para esta vivienda, donde vemos nuestros paneles de muro, donde vemos nuestros tapamuros para poder generar nuestros vanos de puertas, de ventanas. Vemos que estas piezas color lila son las que generalmente son más estándar, son nuestros planos de muro, son los que buscamos que sean piezas que se puedan repetir en otros proyectos, que si cambiamos de diseño podamos hacer reuso de las mismas. Entonces siempre pensamos en la adaptabilidad. Aquí también muestro estas piezas de un color azul más oscuro con pendiente. A estas piezas ya seguramente son unas piezas especiales porque tienen una pendiente acorde a ese diseño arquitectónico y que seguramente es viable hacer uso de las mismas siempre y cuando tengamos una buena cantidad de repeticiones para trabajar y ejecutar nuestras estructuras con este tipo de sistemas de encofrados. Hablamos entonces, les decía que íbamos a hablar de formaleta, ahí les hice un rápido resumen de lo que es la formaleta, el encofrado como tal, hablando de las piezas del aluminio, de las piezas de acero, de los sistemas de seguridad, de los temas que debemos tener en cuenta en cuanto al diseño del encofrado. Ahora quiero mostrarles los temas que hay que tener en cuenta a la hora de operar los encofrados. Sin lugar a duda, lo que buscamos con este tipo de encofrados es lograr obras, como ya lo veíamos anteriormente, sin desperdicios, tanto de mano de obra como de materias primas, muy controladas en los tiempos y obviamente buscar la eficiencia. Esto lo lograremos siempre y cuando tengamos unas condiciones, que es lo que les voy a hablar rápidamente, en todas las etapas del proceso constructivo. Adicionalmente, si queremos también tener una buena durabilidad del encofrado, que va de la mano con las buenas prácticas, porque si tenemos los encofrados en buen estado, pues seguramente los ajustes de ellos van a ser muy buenos y asimismo los acabados. Sin embargo, para poder lograr que esos equipos duren, pues hay que tener en cuenta unos temas de limpieza diario, de aplicación de desmoldante, de evitar los impactos directos con el martillo a estas caras de contacto o a estos cantos laterales para lograr buenos ensambles y buenos acabados. Entonces son los dos temas a los cuales les estamos apuntando, a lograr con el uso de los encofrados estructuras de muy buena calidad y a lograr que el encofrado perdure en el tiempo para poder reutilizarlo teniendo en cuenta que es muy adaptable. Hablando de ese proceso de operación o ese proceso constructivo, tendremos que tener las labores previas adelantadas, todo lo que es cimentaciones, en losas de contrapiso, si estamos hablando de cimentaciones, o en losas de entrepiso también. Debemos ir adelante con todo lo que son los trazos, las marcaciones sobre estas superficies de losa. Debemos también tener adelantado el proceso de los montajes de aceros, de acuerdo a los diseños estructurales, los montajes de todo lo que va a quedar embebido dentro del encofrado, teniendo en cuenta diseños hidráulicos, eléctricos, los separadores para garantizar los recubrimientos del concreto, que el acero nos quede muy bien centrado, hacer la liberación de esas labores previas, ellas siempre deben ir adelante. Ya en la labor del día del vaciado, que se vuelve cíclico, entramos muy temprano a desencofrar la estructura vaciada o colada del día anterior, nuevamente a encofrarla, estar al mediodía listos con el armado de la losa para alistar el acero horizontal de la losa acorde a nuestros diseños estructurales, para alistar las tuberías hidráulicas sanitarias acorde a nuestros diseños hidrosanitarios y proceder en la tarde a vaciar el concreto. Concreto que debe tener también algunas especificaciones en cuanto a fluidez, que se acomode muy bien y que llene muy bien nuestros encofrados, nuestro armado del encofrado. Concreto que debe tener también las resistencias o cumplirlas con las resistencias de diseño, concretos que a las 12 horas
deben estar alrededor del 18 o 20% de su resistencia, permitiéndonos desencofrar, más no desapuntalar. Son dos temas distintos, ¿no? Nosotros desencoframos a diario, desapuntalamos, ojalá cuando el concreto esté al 80% de su resistencia. Muchas veces en este tipo de sistemas, esas resistencias del 80%, 70% se logran al tercer día, y eso es lo que permite que el sistema sea muy ágil. También hay que tener en cuenta unas labores posteriores de resanes de pasos de corbatas, de correcciones, algunas segregaciones, ausencias, cangrejeras o hormigueros que llamamos, que son parte del sistema y que de aparecer, indeseables obviamente, pero de aparecer debemos obviamente resanarlas rápidamente, aprovechando el concreto fresco, temas de curado del concreto como parte de las labores posteriores. Ya desencofrando se nos abre el frente de trabajo para montar los sistemas de seguridad, para curar el concreto, para hacer aseo, y estos son los paso a pasos que debemos tener. Aquí hago énfasis, colegas, en estas labores del día del vaciado, donde muy en la mañana entramos a desencofrar, a transportar y a volver a encofrar nuestras formaletas en los nuevos apartamentos a materializar y a construir. Importante tener en cuenta que nuestros paneles son los más livianos y los más resistentes del mercado, a diferencia de los encofrados de acero, que puede estar pesando 1 metro cuadrado alrededor de 34 kilos, 35 kilos. 1 metro cuadrado de nuestra formaleta de aluminio pesa 25 kilogramos. Y si tenemos en cuenta la capacidad de carga de un encofrador, de un operario de encofrados, que suele ser de entre 600 y 700 kilos, ese encofrador, al hacer uso de encofrados de aluminio, puede estarnos cargando entre 20 y 30 metros cuadrados de cara de contacto. Ese mismo encofrador que carga 600, 700 kilos, si quiere mover encofrados de acero, que son más pesados, seguramente podrá estar cargando alrededor de 18 o 20 metros cuadrados. Como quien dice, cada armador tiene más alcance. Al permitir el encofrado, al ser más liviano, operar más piezas, y eso hará que se reduzcan el personal, que se reduzca la cantidad de operarios y que seamos más productivos, más rápidos, más versátiles. En horas del mediodía, como ya lo decíamos, alistaremos la losa. Para eso es clave tener, ojalá, en el proceso constructivo elementos prealistados, dando ejemplos de tal vez las tuberías de las zonas húmedas ya prealistadas, que sea rápido el montaje. Estamos hablando de que estamos trabajando en estas labores complementarias o de alistamiento de losa en horas del mediodía. Estamos hablando que estamos entre la 1 y 3 de la tarde, 12 y 2 de la tarde, 12 del mediodía, 2 de la tarde. Entonces, todo lo que tengamos prealistado nos va a permitir agilizar. A eso es lo que llamamos industrializar. Tener los procesos muy claros, con los materiales ya muy estandarizados y con labores muy definidas. Y después de lograr ese alistamiento de la losa, procederemos obviamente a supervisar, a liberar el encofrado, garantizando plomos, garantizando ajustes, garantizando zonas de trabajo limpias, garantizando que las modulaciones, el armado, el encofrado esté acorde a los planos, y así proceder a colocar el concreto. Procederemos a colocar el concreto, tendremos varias formas de colocarlo, con bomba, con autobomba, con torregrúas y baches, concretos que, como lo hablábamos, deben ser fluidos, deben garantizar las resistencias del diseño estructural, y que a final de cuentas terminaremos su colocación enrasándolo lo mejor posible, logrando los mejores niveles. El nivel, como en cualquier sistema constructivo, es algo vital. El control de los niveles es un tema, es un control totalmente vital y de mucha exigencia para lograr la buena consecuencia de nuestras estructuras. En estos casos también es muy necesario, y obviamente logrando esos buenos afinados, lograremos que en los pisos superiores el armado del encofrado facilite obviamente la consecución de plomos, los cierres y la buena ejecución de nuestras estructuras. Procedo a mostrarles un video gráfico que terminará
con unas experiencias reales de cómo es el paso a paso en el uso de nuestro sistema. Forza nació a mediados de los 90, cuando un grupo de ingenieros y empresarios desarrollaron una idea, un sistema especializado de encofrados para facilitar la construcción industrializada y hacerla más práctica y rentable. Ahí se escucha, perdón. Cómo es el montaje de acero, siempre siguiendo el diseño estructural. En edificaciones de altura seguramente tendremos elementos de orden. Después de tener obviamente los aceros en los muros, montaremos las fortalezas de muros, instalaremos los accesorios de alineación, algunos elementos para ayudar a formar. Entonces, ¿en qué nos hemos enfocado a lo largo de los años en nuestra empresa para buscar una mayor productividad? Hemos buscado estos 7 factores. El primero, una reducción en el peso propio de cada uno de los encofrados, por eso trabajamos en aluminio. Hemos hecho pruebas con otros materiales. El aluminio, en este caso, tenemos nuestra formaleta Forza Plus, logrando caras de contacto de 4 milímetros, equipos muy resistentes, muy durables y a su vez muy livianos. Nos enfocamos también en reducir la cantidad de accesorios para obviamente hacer los armados más fáciles, sin estar tan expuestos a la pérdida de piezas. En unos inicios, hace algunos años, nuestros encofrados tenían 8 corbatas. En este caso ya tenemos solo 4 corbatas. Eso hará también que las labores de correcciones, de resanes, sean mucho menores. Buscamos también que nuestros accesorios de sujeción sean muy intuitivos, muy fáciles de entender. Nuestros planos sean de fácil comprensión, nuestras piezas de fácil manejo, buscando que no requiramos de personal especializado, que nuestras obras, el operario que tenga voluntad y ganas de aprender, entienda el sistema, comprenda, se vuelva operario y obviamente nos ayude a los armados de cada una de las piezas del encofrado. Buscamos también que haya una reducción de piezas por metro cuadrado. Buscamos que las piezas sean muy estándar, que se puedan adaptar a los otros diseños. Esto siempre es algo que buscamos. Buscamos que la gran cantidad de piezas, ojalá el 70-80% del encofrado sea de piezas estándar, sea muy adaptable. También estamos trabajando, tenemos desarrollados ya alguna herramienta para garantizar el control de piezas. Como lo pueden ver, estos juegos de encofrados tienen una gran cantidad de piezas, entonces tenemos que permitirle
a los usuarios herramientas que les permitan el control de las piezas, el control de inventarios, que les permitan tener sus formaletas organizadas. También hemos venido trabajando en el desarrollo de los sistemas de seguridad con el fin de lograr que el armador de las fachadas se sienta seguro, que tenga esa sensación de seguridad y busque también de alguna forma facilitar los armados, garantizando la productividad. Igualmente, también hemos logrado hacer una mezcla entre movimientos manoportables y el uso de equipos de izaje, equipos de elevación para manejar paneles de gran formato, paneles de gran tamaño. Es aquí donde aparecen nuestros trepantes, donde logramos el izaje de los sistemas de seguridad y el izaje de los paneles de fachada, reduciendo la cantidad de personal y siendo mucho más eficientes. Aquí vemos cómo con este tipo de sistemas ya de trepantes en fachadas logramos la reducción de personal. Y aquí hago énfasis en un proyecto que hicimos en Perú, proyecto de 20 pisos con 8 apartamentos por piso, donde se logró la reducción de personal al trabajar con menos corbatas y al trabajar con sistemas trepantes. Aprovecho para mostrarles un video al respecto. Esto es en Brasil, Gran Reserva Paulista, un proyecto muy grande, tenía 6 equipos cuádruples para 4 apartamentos por día, 6 equipos, logrando el vaciado de 24 apartamentos al día. En este caso manejaron manoportable internamente, con gran y trepante en fachada. Por eso vemos el uso de torregrúas para el movimiento de las formaletas de fachada y de los sistemas de seguridad. Torres de 25 pisos, equipos que abarcaban la mitad de un piso de la torre. Vemos aquí también que aparece el Spider como herramienta para colocación del concreto. Algunos elementos para controlar la caída del concreto. Esta es en Perú, una obra en Perú. Con el uso de estos sistemas se logró mejorar la productividad del 20%. Equipos de 130 metros cuadrados de área, operados con 18 personas, recuperando los anclajes, haciendo el andamio trepante y garantizando el vaciado diario con estructuras, logrando estructuras en concreto de muy buena calidad. Y entonces, en estos 7 aspectos hemos seguido trabajando y es lo que nos hace que nuestro sistema siga siendo el más productivo, el más rápido, el más versátil. La reducción del peso, la reducción de accesorio, menos piezas por metro cuadrado, un control en los inventarios, la optimización de los sistemas de seguridad y una mezcla entre movimientos manoportables e izajes con grúas. Al final, las ventajas, los beneficios de los sistemas de encofrados manoportables es que permiten ser manipulados por personas, 1 metro cuadrado 25 kilos, seguramente totalmente manoportable, logrando construir una unidad de vivienda por día o 2, en este caso de la imagen, vemos un proyecto de mediana altura, teniendo 3 equipos dúplex, 3 equipos que cada uno lograba 2 apartamentos. Otra ventaja, otro beneficio, los acabados son muy buenos,
con buenas prácticas, con buenos mantenimientos, se logran acabados muy buenos. El juego de encofrado, los encofrados se adaptan a cualquier tipología, son muy durables, son muy versátiles. Hemos tenido clientes, constructores con más de 1.500 usos, sacándole provecho a los encofrados, reutilizándolos. Temas de detalles arquitectónicos, acorde a esos diseños, acorde a los diseños estructurales, cubiertas inclinadas, rebordes de ventanas, columnas, texturas en fachadas. Podemos fabricar las piezas acorde a ese diseño arquitectónico que seguramente el mercado lo exige, que seguramente el constructor quiera impregnarle detalles de esta calidad a sus diseños. Logramos ahorros en acabados al operar piezas que aguantan el maltrato, que al lograr buenas prácticas en el armado, lograremos superficies de muros y losas de muy buena calidad, marcos de vanos, puertas y ventanas, plomos, alineamientos muy bien logrados. Logramos ahorros en costos administrativos, como ya lo veíamos en unas diapositivas anteriores. Construiremos mucho más rápido, minimizando los costos de producción. Lograremos aprovechar la mano de obra al ser equipos más livianos, más versátiles. Lograremos que cada armador abarque más área de trabajo. Lograremos menores desperdicios de concreto al tener el vaciado monolítico, al lograr con nuestras corbatas que son de medida fija, tener pocas variaciones en los espesores de nuestras estructuras. Lograremos acabados de muy buena calidad y esto es lo que buscamos. Ya para terminar, algunos proyectos. Este proyecto, por ejemplo, en Guatemala, de hace alrededor de un año, con algunos detalles arquitectónicos, es concreto a la vista, con muy buenas prácticas. No necesariamente tenemos que pensar en estructuras totalmente ortogonales, podemos inyectarle algo de detalle arquitectónico y ejecutarlos con este tipo de sistemas. Aquí lo vemos, esto es concreto a la vista. Aquí también algún tipo de detalle en las fachadas, alguna textura en las fachadas de estas viviendas. Esto también es en México. Aquí también, esto es en Colombia, con texturas tipo brick, tipo ladrillo. Esto es en México también, en Cancún, concreto a la vista, con algunas texturas. Hoteles también, los hoteles, el Westin, en Cancún, en Granada, en las islas del Caribe, construcciones de un estrato alto, con cubiertas inclinadas. Y también en Punta Cana, algunos hoteles hechos con nuestros sistemas. En Barbados, edificaciones de altura. En Brasil, por ejemplo, aquí vemos. Aquí también en Brasil, torres de 12 apartamentos por piso, 27 pisos. Estos en Chile también. Aquí los espesores de muro de los primeros pisos, espesores de 20, 25 centímetros. Torres de 21 pisos, de 21 andares. En Medellín también, con algún detalle arquitectónico ya llegando a los últimos pisos. Estas torres de 31 pisos. Este también, Núcleo Sabana, este es en Costa Rica precisamente. Los amigos de Costa Rica también, algunas constructoras que trabajan con nuestros sistemas y trabajan con nuestros encofrados. Y esto era lo que teníamos para compartirles, colegas. Dejamos un espacio para preguntas, inquietudes. Fue un abrebocas, podríamos hablar muchas horas tocando cada uno de los temas con más detenimiento. Pero bueno, aprovechamos estos 45, 50 minuticos. Quisiera ahorita escucharlos y poderles dar respuesta a algunas de sus inquietudes. Ingeniero. Okay, don Carlos, tenemos un par de preguntas por acá que nos ponen en el chat. Perfecto. Dice, ¿utilizan encofrado deslizante o desarman el encofrado y lo vuelven a armar para el siguiente piso? ¿Cómo colan las losas de piso si se usan aditivos también? Claro que sí. Utilizamos encofrados que se desarman y se arman diariamente. Por eso buscamos que el peso de cada una de las piezas pues permita ser operado manoportablemente.
Lo que sí buscamos es que tenga pocos accesorios, que sea fácil de utilizar, que sea fácil de entender. Obviamente, para lograr, también dándole respuesta a la siguiente pregunta, para lograr que estos concretos adquieran sus resistencias, logrando el vaciado diario, seguramente los concretos que ya hacen parte de los portafolios de servicio de las concreteras, concretos para sistemas industrializados, tendrán algunos aditivos para garantizar resistencias tempranas y para darle manejabilidad a la mezcla también, ¿no? Entonces, seguramente sí se manejan aditivos en las mezclas. Y la primera pregunta, son totalmente desarmables y los volvemos a armar. En fachadas, cuando trabajamos con trepantes, sí buscamos tener paneles de un gran formato, siempre y cuando las tipologías arquitectónicas en las fachadas se mantengan, podemos hacer izajes sin necesidad de desarmarlas, manejando tramos largos en fachadas. Internamente, como el vaciado es monolítico, sí debemos totalmente desarmarlos para poderlos transportar a la nueva zona de armado. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? Sí, sí, nos preguntan que cuál es la vida útil de los encofrados, si se reparan o se desechan. Perfecto, ¿no? Lo ideal es que duren mucho tiempo. Nosotros por contrato garantizamos hasta 1.200 usos, pero tenemos experiencias de constructores que llevan más de 2.000 usos, 2.000 repeticiones y los siguen trabajando. Obviamente esto dependerá mucho del trato que le demos al encofrado en obra, puesto que aunque son muy resistentes, tenemos muy altos controles de calidad en cuanto a aplicación de soldaduras, en cuanto a control de los calibres, de los espesores, en cuanto a fabricación de las piezas y recepción de materias primas. Ellos están diseñados, sin lugar a dudas, para aguantar el maltrato. Sin embargo, depende mucho también del uso en obra. Entonces, así como tenemos constructoras con muchas repeticiones, con más de 1.000 usos, también hay casos de maltrato donde a los 200 usos ya los han malogrado. Alguna vez, por ejemplo, para compartir una experiencia, llegando en Haití, recuerdo mucho, estaba en República Dominicana, pasé a ver unas obras en Haití y estaban desde un quinto piso, finalizando una torre, tirando el encofrado por las ventanas. Obviamente esos encofrados pues no van a durar lo ideal. Pero si tienes buen trato, si el armador del encofrado le da un buen manejo, lo mantiene limpio, lo limpia a diario, evita impactarlo con el martillo, le aplica su desmoldante a diario, seguramente van a lograrse muchos usos y tenemos muchas buenas experiencias de constructoras que lo siguen y lo siguen usando y lo siguen repitiendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos preguntan que cuál es el costo estimado del encofrado por metro cuadrado de una cara. Eso creo que es un poco complicado porque no sé si tienen los precios a nivel de Costa Rica o lo manejan. Sí, no, la verdad no lo tendríamos, pero pues tenemos nuestro agente en Costa Rica que seguramente podremos compartir los datos, Juan Carlos, en otra ocasión tal vez, y él seguramente nos podrá dar el valor por metro cuadrado de encofrado. No me atrevo a decírselo porque seguramente en Costa Rica puede tener una variación. Así es. Ok, lo que vamos a hacer ahí con don Juan Manuel Leiva es que le vamos a pasar el contacto de él a don Roberto Madrid, que es el representante para Costa Rica, y que Roberto lo Perfecto, así es. contacte y le pase el precio de referencia. De acuerdo, de acuerdo. Okay. Yo tenía una pregunta que creo que es como una pregunta obvia, digamos, o trivial, ¿verdad? Todo el mundo preguntaría para este tipo de sistemas es ¿cómo resuelven ustedes las salidas eléctricas, digamos, ductos eléctricos y previstos de ese tipo? O sea, ¿cómo se incorpora eso en el encofrado para poder colar los elementos de concreto sin que, o sea, dejando esas condiciones como que preparadas para los dos? Lo que hacemos es que en etapas previas, cuando estemos haciendo el montaje de aceros, adosamos lo que va a quedar embebido a esos aceros de refuerzo, ya sean tuberías hidráulicas, eléctricas, hidráulicas. Y se fija muy bien, el tema, por ejemplo, de cajas eléctricas, las fijamos muy bien, cajas eléctricas que deben estar rellenadas para que la presión del concreto no las deforme. Ellas deben quedar a plomo
con el alineamiento del muro para que cuando encofremos queden a la vista, vaciamos el concreto, desencoframos y obviamente estén a la vista. Eso cuando requerimos o nos permiten dejar los elementos embebidos, hidráulicos, eléctricos, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en los Estados Unidos, les gusta manejar este tipo de instalaciones por fuera, entonces obviamente manejan otro tipo de estructuras para poder cubrir estas instalaciones. Pero en la mayoría de nuestros países, por ejemplo Sudamérica, Centroamérica, muchas de estas instalaciones quedan embebidas, entonces dejamos las tuberías desde etapas previas montadas para que cuando cerremos el encofrado queden adentro de este contenedor, de este encofrado, y en losa también, después de armar el encofrado de losa a horas del mediodía, junto con el armado de los aceros de refuerzo de losa, montamos las tuberías de tal forma que cuando coloquemos el concreto, ellas quedan embebidas dentro de nuestra estructura en concreto. Así es, ingeniero Juan. Ok, nos preguntan que usted en algún momento mencionó que se desencofran, pero no se quitan los apoyos, que si puede ampliar un poco sobre cómo se hace ese proceso. Perfecto. Buenísima pregunta. Nosotros desencoframos, pero te dejamos unas líneas, unas piezas que llamamos piezas de formaleta de losa puntal y ellas quedan remanentes o sacrificadas. Entonces, generalmente los juegos de encofrados vienen con 3 o 4 o lo que el calculista sugiera para mantener esas losas, esas piezas instaladas, garantizando obviamente el apuntalamiento de la losa. Estas piezas son pequeñas, son piezas que quedan obviamente y generalmente en la mitad, en el centro de las luces entre los apoyos, sobre todo en las áreas más amplias, la sala, las alcobas más amplias, generalmente los baños, las zonas húmedas, los pasillos que son más cortas, no requieren porque tienen muros muy adyacentes, muy próximos, y los mismos muros que a las 8 horas ya han fraguado y han consolidado, nos ayudan a mantener la losa apuntalada. Pero en zonas de luces muy amplias, jugamos con estas piezas que llamamos losas puntales y que nos permiten desencofrar alrededor de esas piezas, dejando esas piecitas pequeñas sacrificadas durante 3, 4, 5 días, 7 días de ser necesario, tal y como lo quiera nuestro calculista o el calculista de la constructora. Por defecto, siempre los equipos vendrán al menos con 3 juegos de losas puntales, por si es necesario desapuntalar, que sea al menos al tercer día. Al tercer día, a las 72 horas, estos concretos ya deben estar al 70% de su resistencia y ya uno podría pensar en desapuntalar. De tal forma que desencoframos a diario, pero desapuntalamos al menos cada 3 días o más si adquieren más juegos de losas puntales debido a los requerimientos y a las sugerencias del calculista, ingeniero Juan. Así es. Ok, creo que serían las preguntas que tenemos por el momento. De nuevo agradecerle por el tiempo, la atención que ha tenido para el Colegio de Ingenieros Civiles y que realmente este tipo de temas lo que viene a hacer es buscar construir conocimiento para todo el gremio nacional y sobre todo que estemos actualizados sobre lo que está haciendo en la región latinoamericana. Claro que sí, y no, totalmente disponibles, Juan. Nuevamente, cuando requieras mayor información, otra charla con algún tema en específico, estamos para brindarla. Como bien sabes, está el ingeniero Roberto también en Costa Rica. Tenemos varios proyectos en Costa Rica andando ya desde hace muchos años. Teníamos clientes, constructoras muy fieles a nuestra marca, usuarios del sistema, conocen las ventajas del sistema. Por si están interesados, de pronto con Roberto, a alguien que le interese visitar una obra, estamos para servirles. Y nada, la idea es que sigan contando con nosotros y que en cualquier momento, si requieren de otra charla, otra capacitación sobre algún tema en específico de esto de los sistemas industrializados, sobre este tema tan interesante de los sistemas industrializados de muros y losas vaciados en sitio con encofrados manoportables como los nuestros, lo podemos brindar y gracias por todo, ingeniero. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Gracias al ingeniero Carlos Barrera por la excelente conferencia y a don Juan Carlos por la compañía.
Don Carlos, tal vez pueda anotar su correo electrónico en el chat, ya queda habilitado para todos, para que nos pueda, les quede a los participantes en el chat. Y Claro que voy sí. a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y sin más, damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Perfecto. Ahí está mi mail. No duden en escribirme. carlosbarrera@forza.net.co. Y muchas gracias al colegio por la oportunidad. Y obviamente estamos disponibles para cualquier otra capacitación, otra charla. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.